La medicación es una de las patas del tratamiento, pero que tenemos otra serie de patas del tratamiento que son tanto o más eficaces que la propia medicación, que muchas veces los médicos, sobre todo, que por falta de tiempo y por prisas, parece que nos dedicamos a hacer un diagnóstico rápido y a poner una medicación y nos olvidamos de educar en todo el resto de cosas, ¿no? Y la alimentación es una de esas patas importantísimas, junto con el deporte, que hemos hablado tú y yo más veces, la meditación, una serie de otras cosas, ¿no? Y entonces es importante pues, darle el valor que requiere. Y sobre la alimentación, Eric, así, en líneas generales, ¿qué nos podrías contar un poco de lo que tú has aprendido todo este tiempo? Bueno, pues sin duda alguna, y tal y como dices tú, Iñaki, creo que es una herramienta más, y además es una herramienta importante que no podemos pasar por alto cuando tenemos ansiedad. Del mismo modo que cuando un coche de Fórmula 1 no basta con que tenga un motor muy potente, tiene que tener una buena dirección, tiene que tener unas buenas ruedas. Bueno, pues cada elemento suma para que ese coche sea más veloz, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con a la hora de poner una solución a un problema como puede ser la ansiedad. Todo lo que tenga una capacidad para sumar y hacernos llegar a la meta, que es esa fase de superación, antes y de forma más eficaz, pues bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que podamos ir sumando en nuestro proceso de recuperación de la ansiedad, pues hay que ponerlos encima de la mesa, hay que analizarlos, estudiarlos y empezar a implementarlos, porque nos podemos ahorrar días, semanas o incluso meses de estar sufriendo ansiedad entre implementarlos o no implementarlos. La alimentación, bueno, pues la alimentación, Iñaki, ¿qué te voy a decir? Muchas personas se creen que en la alimentación solamente depende, cuando hablamos de dietas, por ejemplo, que se utilizan solamente para perder peso. Dieta, perder peso. Ya está. Bueno, pues del mismo modo que efectivamente se hacen dietas para perder peso, bueno, pues hay dietas basadas en alimentos para mejorar la vista, para mejorar el aspecto de la piel, para mejorar el pelo, para mejorar a nivel articular. Es decir, todo nuestro compuesto físico y psíquico, digamos que se va a ver totalmente beneficiado o, digamos, afectado según lo que comamos. Y sin duda alguna existen muchos alimentos que nos van a ayudar para mejorar la ansiedad. Muchos alimentos que podemos, más bien debemos implementar para pues, sumar esos granitos de arena cuando tenemos un proceso de ansiedad. Y así entonces, en líneas generales, Eric, ¿cuáles serían aquellos alimentos que debiéramos potenciar en nuestra dieta o sumar, si no lo estamos tomando ya, y que puedan ser beneficiosos para las personas que tienen un problema de ansiedad? Pero en términos generales, en vez de hablar de alimentos, vamos a hablar de nutrientes y luego damos algunas pinceladas sobre alimentos. Obviamente tenemos que ver todos los alimentos que nos ayuden a relajar el sistema nervioso, que ya sabemos que tenemos ansiedad y lo tenemos un poquito más descontrolado de la cuenta. Entonces, ¿qué alimentos nos van a venir bien para relajar el sistema nervioso? Bueno, pues en primer lugar todos los alimentos que sean ricos en vitaminas del grupo B. Vitaminas del grupo B. Y aquí, bueno, pues unos alimentos que a mí no me faltan en mi dieta diaria son todos los cereales integrales. Y quiero decir cereales integrales, porque muchas veces digo cereales y la gente va directamente al supermercado y compra las cajas estas de cereales azucarados, refinados, que lleva de todo menos cereal integral. Entonces necesitamos cereales integrales, copos de semillas, lo menos procesadas posibles y que nos aporten toda esa cantidad de vitamina B que sin duda alguna va a llegar a mejorar nuestro sistema nervioso, restableciendo un poquito los niveles, el equilibrio, calmando un poquito, digamos, ese barreño de agua turbia que tenemos ahí, ¿no? En segundo lugar, tenemos que ver también y no dejar de descuidar los omegas 3, 6 y 9, que van a mejorar muchísimo la función cognitiva, mejoran muchísimo la sinapsis a nivel neuronal y también pues, está demostrado que influyen muchísimo en la recuperación cuando tenemos algún problema de tipo nervioso. Nos ayudan a reducir los síntomas de la ansiedad, irritabilidad, depresión inclusive y también trastornos del sueño, insomnio, desvelos nocturnos, ataques de pánico nocturnos también. Entonces, bueno, pues sin duda alguna todos los omegas también bienvenidos sean. Tenemos que tener unos aceites que tenemos, bueno, pues están presentes en ciertos alimentos, generalmente, y
muy comúnmente conocemos pues, todos los salmónidos, salmón, trucha, por ejemplo. Sí. Y luego también nos podemos ir, para aquellas personas veganas, que no coman carne ni pescado, pues nueces, cacahuetes, Perfecto. almendras, que también son ricos en estos nutrientes, en los omegas 3, 6 y 9. Muy importantes también para ayudar con un proceso de ansiedad. También se habla mucho del triptófano, ¿no? Como precursor de la serotonina, por ejemplo, como un ayudante para equilibrar un poco el sistema nervioso y también para potenciar la serotonina en la sinapsis, que a la postre también equilibra la ansiedad y levanta un poquito el ánimo. Efectivamente. Digamos que cuando tenemos ansiedad, ansiedad o depresión, los niveles de serotonina, digamos que caen en picado. Tenemos, que darle un pequeño empujoncito a esa serotonina que tenemos bajo mínimos, ¿no? Y sin duda, existen alimentos con ciertos nutrientes que son precursores serotoninérgicos, así son conocidos, como pueden ser, por ejemplo, los garbanzos. Son mis favoritos. Los garbanzos son una leguminosa que sin duda alguna tiene una burrada de triptófano que a su vez va a crear, digamos, esa capacidad de producción de serotonina en el cerebro y va a ayudar muchísimo. Entonces, hace no mucho, no sé exactamente cuánto, digo hace no mucho me lanzó un poco a la piscina, no sé exactamente cuánto, se publicó un estudio sobre el consumo de omega 3, volviendo al tema de los omega 3, y de la reducción que tiene sobre el cortisol, que es la hormona del estrés. Y como, dos grupos de taxistas, creo que lo realizaron en Nueva York o en una ciudad de estas muy pobladas de Estados Unidos, pues en dos grupos de taxistas decidieron elegir taxistas porque consideraron que era una profesión bastante estresante. Entonces a uno, simplemente dejaron que siguieran con su dieta habitual y a otros, se les puso una dieta en la que se implementaban, unas cantidades de omega 3, las cantidades correctas de omega 3. Y al tomar, al hacer un estudio sobre los niveles de cortisol en sangre, el grupo que había llevado una dieta rica en aceites omega 3 había reducido en un 30% los niveles de cortisol en sangre. Fíjate, ¿no? ¿Qué impacto más alto? Simplemente un 30%. Claro, es una... Y fíjate, también lo comentabas del triptófano antes, que fijaos que la mayor parte de medicamentos para la depresión y para la ansiedad potencian la serotonina en la sinapsis. Si ya tenemos un precursor de serotonina, porque estamos bien alimentados con alimentos que potencian el triptófano, la medicación va a ser mucho más eficaz. Hombre, a la postre. Desde luego. Y si tenemos una falta, entonces podremos seguramente reducir la dosis de medicación simplemente con una buena alimentación, ¿no? Lo potenciamos de una manera mucho más sana, de alguna forma, ¿no? Eso es, digamos que estamos con una alimentación sana, haciendo, cubriendo unas carencias y, como bien dices tú, Iñaki, pues luego las dosis de medicación van a ser muchísimo más bajas. Perfecto. Porque para llegar a esos niveles de estabilidad, pues no nos va a hacer falta... Vamos a partir ya de una base mucho más alta. Claro, sin duda. Muy bien. Oye, ¿y qué nos puedes contar, Eric, quizá ya para ir terminando, acerca de otro tipo de suplementos, bien en pastillas de vitaminas o aminoácidos o otro tipo de sustancias, o incluso también infusiones o cosas de herbolario que puedan servir para... Bien, sí, es un tema interesante. Lo cierto es que muchas personas, pues por el motivo que sea, cada vez aparecen más reacciones alérgicas, intolerancias a ciertos alimentos y personas que, por mucho que quieran, pues no pueden consumir pescado, tampoco frutos secos. ¿No? Me he encontrado con varios casos. Y sí que es verdad que muchas líneas de productos dietéticos y de salud natural, pues han pensado en esto y han desarrollado ciertos productos, cápsulas, pastillas o unas gelatinas que venden también, por ejemplo, con el omega 3, para que se pueda tomar libre de alérgenos. Perfecto. Entonces, a lo mejor estamos cubriendo las necesidades de omega 3 sin la necesidad de tomar el pescado, sin la necesidad de tomar nueces o alimentos que probablemente no podamos tomar. Yo siempre recomiendo, si se pueden tomar, si no tienes ningún tipo de alergia, los puedes tomar, siempre incorporarlo todo en tu alimentación. En tu dieta. Perfecto. Y solamente en el caso de que, por el motivo que sea, no puedes hacer uso de esa alimentación, pues entonces ya sí lo podrías complementar con un suplemento. Vale. Eso el que mejor te lo puede recomendar es la persona que te pueda atender en tu herbolario, en la tienda de salud. Oye, ¿y el magnesio que está tan de moda, algo nos puedes comentar de él? ¿Sirve para también el tema de la ansiedad o la depresión o quizá para otras cosas? Sirve muchísimo. El magnesio, sin duda alguna, es algo también que no podemos dejar pasar por alto, y también lo podemos encontrar en los cereales integrales. Y es algo que, a nivel no solamente intelectual,
y psíquico para problemas como la depresión o la ansiedad, sino que a nivel físico, bueno, pues el rendimiento, la oxidación celular es muchísimo menor. Genial. Y bueno, pues es es vital para el buen funcionamiento, ya como bien digo, a nivel mental y físico. Estupendo. Oye, y una última pregunta, porque te estoy ya robando mucho tiempo, y quizá hablando un poco del tema de infusiones naturales que tú puedas recomendar o que sepas que son eficaces realmente para calmar el sistema nervioso y reducir la ansiedad. Pues sí, también podemos hacer uso de todas estas infusiones que vienen bastante bien, las podemos tomar después de comer, por ejemplo, para personas que, bueno, pues uno de los síntomas de la ansiedad pueden ser trastornos digestivos, en los que las digestiones se hagan muy pesadas, en la que una persona pueda desarrollar incluso colon irritable, aunque son síntomas antagónicos, una persona con ansiedad puede desarrollar diarreas o puede desarrollar estreñimiento. Claro. Y bueno, pues hay infusiones que nos pueden ayudar, empezando por calmar el sistema nervioso y ayudándonos a mejorar el proceso digestivo. Eso para después de las comidas fuertes, comida y cena. Y luego, antes de irnos a la cama, pues podemos hacer uso pues, de infusiones como pueden ser la melisa, la valeriana, la tila, quizás tan conocida. Sí. Bueno, pues hay un gran abanico de infusiones que sin duda alguna nos pueden ayudar y nos van a calmar el sistema nervioso y nos van a ayudar a reducir los niveles de ansiedad, a dormir mejor. Genial. Y una herramienta más, como bien hemos dicho. Genial. Eric, cuantísima información, la verdad. Muchas gracias por haber venido al canal, porque creo que hemos tratado el tema de la alimentación, al menos para dar una pincelada de lo importante que es la dieta, la alimentación, a la hora también de superar un trastorno ansioso o depresivo, que a veces lo dejamos como en un segundo plano y no, tiene una importancia verdaderamente real y que muchas veces los médicos y profesionales, por falta de tiempo o por desconocimiento, no le damos la importancia que tiene. Así que